Bueno amigos, continuamos en Ustedes mi cómplice. Ha llegado el momento de la entrevista, el día de la fecha. Estamos muy contentos de hablar con este gran actor argentino que es Carlos Belloso y está del otro lado del teléfono. Hola Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Iván, saludo a los oyentes. Bueno, muchas gracias. De entrada te agradezco mucho la predisposición para la nota. Te admiramos mucho y es un gustazo tenerte. Bueno, gracias por las palabras y bueno, esperemos que esté lindo. Dale, buenísimo. Bueno, Carlos, yendo un poquito con la película de tu vida, yendo un poquito para atrás a tus orígenes, yo tengo entendido que en la adolescencia ya incursionaste en diversas artes, el dibujo, la pintura, una banda de rock. ¿Cómo recordás esa época donde, bueno, por lo que estuve investigando de vos, ya se te iban despertando varias inquietudes y había una cosa bastante multifacética en cuanto a lo artístico? ¿Cómo te acordás de esa época? Bueno, pues siempre fui una persona sensible, digamos. Me gustaba mucho ver películas, me la pasaba en el cine. Evidentemente hay una influencia de eso, ¿no? Claro. Veía mucha televisión, mucho cine. Me acuerdo que cuando era chiquito yo vivía cerca, nací en Munro, entonces tenía cerca un cine y los fines de semana era internarme en el cine, veía 3 películas en continuado en los sábados y después me iba al otro cine a ver las otras 3 películas en continuado y me veía promedio 6 películas por semana por abajo de las patas. Entonces siempre tuve una sensibilidad con la actuación, con el arte y el dibujo viene porque en un punto me gusta trabajar con las manos, entonces en un momento descubrí la pintura y pensé que el dibujo me iba a ser muy necesario y empiezo a estudiar dibujo con Hermenegildo Sabat, el Menchi Sabat, que Sí. sigue haciendo dibujos en Clarín, Mirá, qué bueno. y un maestro realmente y fue una época muy linda para mí y a partir de ahí fue dibujar también mi expresión, ¿no? Y Claro. dibujar, pintar y lo que tenga que ver con todo lo que tenga que ver con el arte, ¿no? Porque después mi vida me fue llevando por unos lugares medios tristes, digamos, Sí, o medios difíciles y siempre el expresarme artísticamente me salvó, ¿no? claro. Me limpiaba la cabeza en un punto y me distraía de esos momentos. Está bueno esto que me contás, cómo esa sensibilidad a la que te referís la pudiste ir canalizando por estas distintas artes. Sí, la sensibilidad tiene que ver un poco con cuestionar algunas cosas que yo veía que no las veía digamos normales, entonces Claro, las cuestionaba siempre y siempre ese cuestionamiento no desde un lugar dogmático o político, sino por el hecho de decir ¿por qué se hace esto y no se hace lo otro? ¿No? De preguntar esas cosas y poco a poco me fue llevando el arte hacia contestar esas preguntas, ¿no? claro. Hacia el expresarme y poder hacerlo en totalidad, ¿no? Con la música, con el dibujo, con la pintura, con el teatro, con la actuación, en todas sus formas. Y hablando un poquito de la música, ¿qué instrumento tocabas? ¿Cómo era tu participación ahí en el plano musical? Yo desde muy chico toco instrumentos de viento en la Mira, escuela, desde la flauta dulce hasta la quena, hasta de qué sé yo. Después incursioné en la trompeta, en otros instrumentos de viento con caña, en saxo, pero después poco a poco mi mamá tocaba la guitarra, mira, pero con la guitarra me daba mucha vergüenza. Entonces yo siempre la tocaba solo que nunca me veía nadie. Para un programa de televisión, Sol Negro, que yo hacía sí, de un interno rockero,
empecé a tocar la guitarra en público y veía que construía canciones a mi manera, ¿no? A mi forma y a mi estilo. Claro. Y le gustaba mucho a la gente, un estilo particular de canciones, y empecé como a hacer muchas canciones y de buenas a primeras expuse lo que en sí sería después varios temas musicales míos y una poética mía también, ¿no? Que tenía que ver con la guitarra. Y después, bueno, trato de dominar todos los instrumentos, menos el teclado, que me resulta muy complicado, pero también en un punto de cara dura toco algo, entonces el espectro se fue ampliando y a partir de un momento empecé a componer temas y bueno, y llevé a musicalizarlos porque no escribo música, así que se me dificulta ese tema, pero en realidad compongo, ¿no? En base a guitarra o en base a alguna melodía o algún ritmo que me entusiasma. Está bueno esto que nos decís de cómo eso de la guitarra, vos tocando solo en la pieza, mucho tiempo después se terminó finalmente, bueno, exponiendo además en un programa tan emblemático, para mí una historia muy linda como fue Sol Negro, con grandes compañeros tuyos, además de vos que sos un gran artista, cómo toda esa cuestión de esa pieza se terminó llegando a tanta gente. Está buenísimo eso. Bueno, no solamente con la guitarra pasó eso conmigo. Yo en mi habitación, puertas para adentro, me miraba al espejo, hacía personajes, me metía maquillaje improvisado, después no solamente con la música, sino mismo lo que estoy haciendo ahora con vos, ensayaba notas, ensayaba cómo encontrar mi vida desde una forma, y eso yo creo que es el denominador común de mucha gente que esconde ciertas libertades que después poco a poco se van afianzando en la vida, ¿no? Está buenísimo. Sí, es cierto, pasa en todos los planos. Uno puede, sí, siempre uno, o le pasa a uno, tiene algún conocido que por ahí va más por dentro, pero que después, en algún momento, cuando toma el liderazgo de decir, bueno, voy a compartir esto y lo termina explotando, se siente mucho más pleno, ¿no? Claro, porque tiene que ver con la expresión. Yo siempre le digo, yo doy clases y siempre cuando estoy siempre a mitad de clase digo, ¿por qué uno actúa? Le pregunto a la gente, ¿no? Sí. Uno quizás actúa por distintos motivos, pero creo que el mayor motivo para mí fue tratar de expresarme, tratar de expresar de mejor manera todo el mundo interno que tengo, ¿no? En esa habitación soñé en un momento de lograr expresar todo lo que contenía eso, ¿no? Y lo que no podía, evidentemente, hacerlo adelante de mucha gente, ¿no? Claro. Y son historias que van poco a poco apareciendo, ¿no? Quizás aparezcan en algunas personas en edad avanzada, ¿no? Y nunca es tarde, cuando la dicha es buena, diría. Nunca es tarde, ¿no? Está buenísimo. Trabajaste más de una década en el grupo Los Messi. ¿Cómo era el espectáculo? ¿Qué recordás de esas épocas del teatro under? Bueno, yo estudiaba en la Escuela Municipal de Arte Dramático que quedaba en ese momento en Perú y Belgrano. Sí. Y a 2 cuadras quedaba el Paracultural. Un teatro, sería un centro, digamos, no centro cultural, pero sí un centro artístico, como su nombre lo indica, paracultural, ¿no? Era como paralelo a la cultura común y corriente que se estaba dando en ese momento, a los principios de los 80. Sí. Entonces había una conexión entre mis trabajos que hacía en la escuela municipal como alumno y los trabajos que hacía en el paracultural y los que veía y los que pronto iba a hacer. Me conecté con Damián Dreisig, que fue compañero mío en la escuela municipal, y trabajamos en el paracultural con un dúo que al principio hablábamos al mismo tiempo y nos vestíamos igual, por eso los mellizos, sí. Y la gente nos puso los Messi porque nosotros no sabíamos cómo llamarnos y la gente nos decía los Messi, y quedó. Hasta que en
hicimos arte mellizo, ¿no? Y eso duró 8 años más o menos. Mirá qué bueno, qué interesante. Y bueno, un poquito más adelante en el tiempo, en el año 99, me imagino que desde el punto de vista artístico fue especial por la masividad que alcanzás con el personaje del Vasquito en Campeones de la Vida. Bueno, yo en esa época me acuerdo que tenía 14 años y miraba Campeones y era uno de mis personajes favoritos era el Vasquito. ¿Qué es lo que más te gustó de ese personaje que hoy en día, uno hablando con amigos de programas, nombrás Campeones de la Vida y el Vasquito está como un personaje muy, muy querido? Sí, la verdad son esos golpes de suerte, digo yo, porque si bien yo había trabajado en Polka el año anterior, Sí. haciendo RRDT con Carlín Calvo, Con Carlín. Nancy Duplá, yo hacía de Marta, que era un barra brava que acompañaba a Diego Peretti. Sí, Peretti era el Goma. El Goma, que ahí lo conocí. Ahí cuando entré a Polka, que fue mi primer programa, dije al director, le dije que yo quería componer los personajes, porque yo venía del teatro, y ahí el Marta era un visco y ronco, ¿no? Sí. Decía, ¡calle, Goma! Es una cosa... Y a partir de ahí les gustó a la gente que yo componga. Y cuando vino al año siguiente el Campeones, me atreví a hacer otra composición que tenía que ver con la boca allí, con la mandíbula para adelante, y hablaba allí, como era el Vasquito usaba una boina y... Los anteojitos. Y los anteojitos, yo no iba a salir con anteojitos, pero dije, el anterior lo hice sin anteojos. Claro. Y le dije al director, yo quiero hacerlo con anteojos. Y el director me dice, pero como este personaje es muy atolondrado, seguramente los tiene rotos los anteojos. Y ahí le pusieron la curita. Ponerle la cinta en los anteojos y quedó ese personaje que lo armé entre yo y el director, ¿no? Y bueno, y también es la posibilidad de agradecer a la gente que a veces te ayuda con los personajes. A veces la gente cree que el actor hace todo y recibe ayuda de muchos, ¿no? De compañeros, de directores, de productores, del mismo Adrián Suar que tira unas líneas muy interesantes para que uno trabaje. Entonces, la composición a veces es del actor y a veces es de un montón de gente, ¿no? Sin darse cuenta. Claro, además está buenísimo lo que decís, cómo se va construyendo. Además me acuerdo de lo que tenía el Vasquito, que le aportaba mucho la cuota de humor al programa. Era un tipo que siempre que aparecía hacía algo gracioso. Y además era también, aparecía una cosa media sensible, digamos, para el espectador era como le daba ternura el Vasquito. Era como un tipo que era como una criatura que hacía muchos quilombos, digamos, pero que también daba ternura. Era un buen tipo, era un buenazo con problemas, digamos. Sí, nunca falta un Vasquito ni en un club, ni en una familia, ni en una... Es esta persona que puede llegar a ayudar como puede llegar a arruinar todo, ¿no? Claro. Y eso para un guionista era como anillo al dedo, porque a veces el Vasquito hacía cosas increíbles, a veces yo pensaba que el Vasquito era un dibujito animado, ¿no? Que podía pasar por abajo de una puerta, qué sé yo, podía llegar a hacer cualquier cosa. Cualquier cosa, es cierto. Bueno, Carlos, estamos hablando con Carlos Villoso, le digo a nuestra gente del programa, estamos muy, muy contentos de charlar un poquito con este gran actor. Sos un actor bastante completo, una carrera muy, muy linda en cine, teatro y tele. Yo quería preguntarte de estas tres dimensiones artísticas que son el teatro, el cine y la tele, si a vos te permiten o lo ves como que te permiten mostrar diferentes costados actorales que hay en vos, o la diferencia no pasa tanto por lo que vos mostrás artísticamente, sino por esta relación que hay con el público, que no es lo mismo en tele que en el teatro en vivo, ¿cómo ves estas tres dimensiones? Bueno, yo fui abordando los distintos formatos, teatro primero, después televisión y después cine, teniendo en cuenta que hay mucha tradición y mucha gente que trabajó con
mucha dedicación y profesionalismo en esto y respetando y haciendo respetar la tradición de buenos actores y de buenos productos, ¿no? Claro. ¿Hola? Sí, te escucho bien. Y de buenos productos que se fueron formando. Primero el teatro, que para hacer teatro fui siempre con humildad, en realidad lo confieso, con humildad, Sí. viendo de hacer las cosas lo mejor posible, pero al mismo tiempo también respetando a los compañeros y a toda la tradición de teatro argentino que hay. Sí. Y poco a poco, con los distintos formatos fue así. En televisión lo mismo. Fui poco a poco queriendo aprender primero, no entrando con laureles que no me pertenecen. Y cuando entras así, la gente te ayuda y vos mismo entrás aprendiendo, que es la mejor forma de entrar a las cosas. Porque si uno entra queriendo saber todo, no sabe nada, ¿no? Está buenísimo. Y bueno, y en cine lo mismo. En cine poco a poco me di cuenta que no era igual ni al teatro ni a la televisión. Tenía una forma muy distinta de encararse la actuación. Ya mismo en los planos o mismo en la edición que tiene que ver con el cine, no es lo mismo que un programa de televisión o no es lo mismo que el teatro, ¿no? Claro. Entonces, tratar de aprender cada formato y respetando la tradición que hay detrás, esas dos llaves me permitieron digamos, hacer trabajos dignos, ¿no? Porque he hecho trabajos que fueron, que no me gustaron tanto tampoco, ¿no? Porque también hay que reconocer eso, que a veces haces buenos trabajos como a veces la pifiás, ¿no? La pifiás, claro, como todo, como en cualquier trabajo. Como cualquier profesión, ¿no? Seguro. Está buenísimo lo que nos decís. Esto es un muy lindo mensaje por ahí para los chicos que están empezando en el teatro o en cualquier otra rama, esto de tratar de ir con los oídos más abiertos para escuchar y para aprender. Sí, para aprender, y lo que yo inculco más que nada a la gente joven que siempre algún consejo se te escapa, es respetar una tradición. Las tradiciones tienen que ver con gente que hizo cosas anteriormente dignas, respetables y de una profundidad inigualable, ¿no? Todos los formatos, en el teatro, en la televisión y en el cine. Tenemos actores argentinos que han hecho obras maestras y a esas tradiciones hay que ir. Hay que apuntar ahí. Porque nosotros hicimos como artistas argentinos hicimos cosas muy muy dignas. Entonces, si uno va a la raíz de esas cosas, sabe, no se pierde uno. Claro. ¿Entendés? Sí, muy claro. Sí, está bueno lo que decís, es como una brújula para guiarse por ese camino artístico. Es una brújula y un referente constante, que si uno está perdido, va siempre ahí, a donde empezó todo, ¿no? Y con mucha humildad para seguir aprendiendo de los buenos profesionales que hay en este momento también. Claro. En el año 2002, Carlos, haces otro programón que también fui fanático, como Tumberos, El querido Willy, sí. Con esta que fue una de las primeras series que tocó en forma tan cruda aspectos tan reales, en este caso lo que era el servicio penitenciario, cómo era vivir adentro de un penal, ¿no? ¿Cómo recordás el momento en que te llega la propuesta para hacer Tumberos y qué es lo que más te motivó a hacerlo? Bueno, había un precedente que era Ocupa, sí, una gran serie. Que era un programa que realmente conmovió muchísimo, porque se iba abriendo como en la televisión algo nuevo y estaban buscando gente para Tumberos. Cuando yo me voy a ofrecer a Tumberos
a Sebastián Ortega y a Tinelli, que en ese momento estaban juntos, asociados en Ideas del Sur para hacer este programa, sí. y como muchas series que hicieron después, yo dije, acá me tengo que interesar más por el producto que por el contrato que me van a ofrecer. Entonces dije, yo quiero estar en este programa sí o sí. Mira. Y no, mi instinto, digamos, no falló, porque ya se veía venir una forma de hacer televisión nueva, y de hacer cine nuevo también, que era un poco en los márgenes, y hacer hablar a los que justamente no tenían voz. Claro. Entonces, Tumberos hablaba de esto, ¿no? Y bueno, y la conexión que había con el cine, porque Adrián Caetano venía de hacer Pizza Birrifazo con su socio en cine, que fue Bruno Estañaro. Sí. Bruno Estañaro hace Ocupas, Adrián Caetano hace Tumberos, entonces... Había todo uno, se iba abriendo una beta que antes no estaba, es cierto eso. Claro, entonces a veces también uno tiene que estar como atento a qué idioma se está empezando a hablar en estos formatos, y en Tumbero no le erré, ¿no? Y me acuerdo que yo entré por 2 mangos a hacer Tumberos, Mira. pero con una felicidad enorme, porque estaba haciendo algo que realmente se iba a hablar mucho, y fue así, ¿eh? Y tu personaje, sí, además fue un personaje emblemático. Willy, hoy a cualquiera que vio Tumbero le hablas de Tumbero y una de las primeras cosas le dice Parodi y dice Willy. Claro, sí, a veces me dice Gase Parodi, algún texto que yo decía, Claro. o frases como por ejemplo pensá y salís, que no la decía yo, la decía Urdapilleta. Sí, que era el seco. El seco, y que bueno, que yo entiendo, ¿no? Que son esas frases que quedan del pero ahí en las redes, ahí en YouTube, ahí están las Willy frases que son varias frases de Willy que pueden rescatarse, ¿no? Sí, mira. Fue un programa, sí, fue un programa fuerte, lindo, divertido. Digo divertido porque en realidad Tumbero tenía mucho humor. Mucho humor, es verdad. Y la gente a veces decía, no, yo no veo Tumbero porque es triste. Y no era triste. Tenía el humor marginal, el humor tumbero. Sí, es cierto, sí. Que bueno, que si uno despuntaba eso, podía llegar a ganar muchísimo. Las presentaciones de los programas eran muy divertidas. Muy divertida, era muy original eso, ¿no? Como las manos mágicas, desarmando un arma, un revólver para meterlo adentro y hacer una paloma y meterlo adentro de la cárcel. Es verdad. O mismo cuando bailábamos Yerba Mala, Yerba Buena, no me acuerdo el Sí, grupo. Yerba Brava. Yerba Brava. Bailábamos en la presentación y era genial también. Sí, era descomprimir un poco ese tema tan que uno podía imaginar, la cárcel, todo eso descomprimía mucho, equilibraba mucho. Y además que mi personaje era un bipolar tremendo, era un cobarde que tenía todo el poder, ¿no? A mí siempre me dio a pensar algo teatral con eso, porque en realidad yo pensaba, o sea, podés pensar en un montón de cosas en una cárcel, pero mi personaje lo pensaba más como Ricardo III. Claro. Ricardo III es un monstruo que era un cobarde que tenía todo el poder y asesinaba sin importarle nada. Solamente quería permanecer en el poder y termina en mi reino por un caballo, porque termina huyendo porque lo quieren matar todos, ¿no? Y de hecho eso que decís vos se puede ver muy bien cuando Willy se va. Esa escena es ver toda la vulnerabilidad de un personaje que hasta ahí era el rey del pabellón, y cuando se termina yendo con su bolsito es una escena muy, muy emotiva del programa. Para mí es una de las mejores. Porque no hay nadie, porque no era nadie afuera de la cárcel. Claro, se quedó solo y está afuera tomando un café y no sabe, está perdido, digamos. Y encima se quema con el café y está todo mal. Sí, eso era... por suerte con Caetano y con Sebastián Ortega pensábamos
pensábamos cosas muy muy piolas para el personaje y para el programa, ¿no? Mirá, recién nos hablabas de Ocupas. Y mirá, hace 2 semanas tuvimos la posibilidad de entrevistar a Rodrigo de la Serna. Ah, el genio. Y hablamos mucho de Ocupas, del fenómeno, del director de Ocupas, que bueno, que también esto que nos comentabas vos. Bruno Y, Estaniaro, sí. y en un momento llegamos a Sol Negro, Sí. que los vincula, ahí los encuentra a vos y a Rodrigo. Y cuando le pregunto por Sol Negro, bueno, estaba muy contento con el producto. Y él me nombra, bueno, que había tenido la posibilidad de actuar con Capusotto, te nombra a vos, dijo palabras muy elogiosas para vos. Sí. Y bueno, viendo que hablé con él, ahora quería consultarte también por Sol Negro, cómo fue alguna anécdota de Rodrigo, cómo fue trabajar ahí con Rodrigo. Lo mismo le pregunté a él de vos, cómo fue ahí ese grupo de gente tan talentosa siendo Sol Negro que trataba esta cuestión de un psiquiátrico y tuvo una trama atrás, ¿no? De una herencia, una cosa de poder. Ese programa lo grabamos enteramente, casi la mayoría del programa lo grabamos en el Garrigós, que es el centro del menor y la familia, que aún funciona ahí atrás en Chacarita, en Villa Ortuza, por ahí. Sí. Y es un lugar que es enorme y parece, sí, un neuropsiquiátrico, ¿no? Y lo grabamos ahí, 3 meses casi internados como los personajes, ¿no? Claro. Y estar con Capusotto o estar con Rodrigo, era Rodrigo de la Serna, era genial. Urda Pilleta, Rita Cortese. Bueno, trabajamos también en un momento con Fernando Peña. Claro, con Fernando Peña, es verdad. Que era el loco que estaba escondido dentro abajo en los sótanos del manicomio. Estaba ahí escometido ahí abajo en el fondo. Claro, era un loco escapado, ¿no? Era genial. Sí. La trama era hermosa. Y estar vinculado con esos tamaños actores también. Pero las anécdotas eran que vivíamos casi locos adentro de eso. Teníamos como libertad para hacer cualquier cosa. Ahí se me destapó la cabeza con respecto a la música y empecé a hacer temas musicales. Venía gente a visitarnos como un loquero de verdad, a ver cómo funcionaba el programa. Realmente no nos acompañó mucho el rating. En realidad nos acompañó más el rating en el interior, en Córdoba. Yo en ese momento estaba haciendo una pequeña gira y se veía mucho en Córdoba, por ejemplo. Pero acá en Capital no acompañó mucho el rating, pero hacer ese programa era... Un gran programa, muy buen programa. Sí, son esas ideas, y son programas también que quedan para ahora, refrescarlos ahora, ¿no? Sí, quedan en la memoria, no pasaron como un programa más. Claro, pero bueno, como Tumbero salió muy bien, Sol Negro con respecto a lo artístico salió también como Tumbero, pero no acompañó tanto el rey, claro, ¿no? Y Carlos, saliendo un poquito de lo que es el terreno profesional, en tus tiempos libres, ¿qué te gusta hacer? Bueno, nos contaba un poquito de la música, alguna actividad, fulbito con amigos, ¿qué te gusta hacer cuando no estás metido en el laburo de lleno? Bueno, por suerte soy muy inquieto. Por suerte porque no paro, porque mi cabeza siempre está como haciendo cosas. Yo tengo como de 7 años a esta parte tengo como el vicio de correr. Mira. Corro todo lo que puedo, la mayor de días posible. En la semana trato de correr casi todos los días, pero no puedo porque estoy ensayando mucho. Claro. Y bueno, y tengo muchos compromisos con respecto a las clases que doy, a las direcciones de otros grupos, ¿no? Pero en cuanto hay un margen de tiempo, yo corro, ¿no? Corro promedio 10 kilómetros diarios. Y mirá vos, un montón. ¿Eh? Un montón, ¿no? No cualquiera, 10 kilómetros diarios. Sí, hay gente que corre más, obviamente, pero me agarró como eso donde... primero que me agarró como un vicio, no, si yo no corro en la semana me puedo volver medio loco, pero al mismo tiempo me estabilizó físicamente, porque no solamente que me bajé unos kilos,
sino como me estabiliza en varios sentidos. Me permite descomprimir la cabeza, porque en un momento hay como una cierta forma de meditación cuando corres. Sí, que estás en otro lado, las piernas ya van por un lado y tu cabeza está en otro. Sí, y más en la respiración rítmica, ¿no? Que tiene que ver con la meditación. Y cuando yo entro dentro de un ritmo, ya mi mente empieza como a pensar en forma lateral, ¿no? Es como el pensamiento lateral que alguna vez uno pensó, lo logro en ese momento. Después trato de hacer actividad física, trato de hacer un arte marcial que a mí me gusta mucho, que lo descubrí también hace poco, que es el Wing Chun. Mirá vos. Sí, Estás haciendo, mirá, qué interesante. El Wing Chun es muy interesante, es un arte marcial muy particular. No es parecido a ninguno que yo haya hecho, porque yo hice judo y karate, pero el Wing Chun es chino y al mismo tiempo tiene que ver con una forma muy particular de desarrollarse. Es más defensa personal que competición. No hay competición y tampoco hay cinturones, sino que hay niveles y hay una organización, porque hay una filosofía detrás del Wing Chun que me interesa. Lo tiro para que te interese también a la gente que está escuchando. Claro, sí, está buenísimo que lo digas. La verdad yo no lo había escuchado y lo voy a investigar un poquito a ver de qué se trata. El Wing Chun es un arte marcial muy cercana a Bruce Lee. Ah, mirá. Porque Bruce Lee estudió con Ip Man, que fue uno de los grandes maestros de Wing Chun. Sí. Toda la base de artes marciales que tiene Bruce Lee es Wing Chun. Y los que hacemos Wing Chun lo podemos ver en películas y en pequeños grabaciones a Bruce Lee, y tiene mucha base. El Wing Chun tiene que ver con una postura concreta y una guardia que tiene que ver con la defensa, y el ataque al mismo tiempo, ¿no? Mirá qué bueno. Qué interesante. Para charlar en otro programa. No, pero está buenísimo. Bueno, hace 2-3 semanas me acuerdo que vino acá a la radio, entrevistamos a un profesor de judo acá de la Ciudad de La Plata, y también estuvo bueno charlar un poco de que por ahí el que no está metido en artes marciales ve solamente lo que es un arte marcial, los golpes, y él nos contaba toda la filosofía. Está bueno, realmente es interesante todo esto. Sí, la verdad que el Kung Fu en sí no es un arte marcial, sino que significa maestría o técnica. Entonces, el Kung Fu puede ser para todo, puede ser para un arte marcial, o como puede ser la jardinería. O sea, claro, es como una filosofía y una técnica que cuando uno la aprende en estos artes marciales se asombra, ¿no? Porque hay todo un mundo ahí atrás. Claro, qué interesante. Sí. Tenía una pregunta anotada acá, pero te la voy a hacer igual, pero con todo lo que charlamos hasta ahora ya siento que está contestada. Era un poco sobre esta cosa multifacética que hablamos a lo largo de la nota, que se fue desprendiendo naturalmente, y mirando todos tus laburos, miraba que hiciste desde, por ejemplo, el villano de Spider-Man, en lo que fue la adaptación del musical. El Duende Verde. No fue musical, ¿eh? Ah, ¿no fue musical? No. Ah, fue obra. Fue una obra de teatro basada en el cómic de los 60. En el cómic de los 60. Película. Mirá. Hiciste desde el Duende Verde, que es el villano de Spider-Man, hasta en Historia Clínica de Domingo Faustino Sarmiento. Sí. Entonces me ponía a pensar en eso y veía el abanico de cosas. Y la pregunta que había anotado era si estos trabajos habían sido fruto de que se te fueron presentando a lo largo de tu carrera, o si había una cosa tuya de ir buscando siempre, ir moviéndote por lugares distintos. Mira, hubo una cosa y la otra, porque yo a veces pienso que mi trabajo también es un pretexto para aprender cosas. Claro. Porque, por ejemplo, hacer de Domingo Faustino Sarmiento, entré a releerlo y a ver qué es lo que realmente Sarmiento tiene para dar, más allá de la prensa mala que siempre le hacen, ¿no? De que era un soberbio y demás. Fue también meterte ahí a investigar un poco más de lo que uno tendría en mente.
está. Y Claro. como uno cuando uno actúa o cuando es actor, cuando encara un personaje, no lo juzga tanto. Claro. Trata como de meterse en la piel y tratar de justificar ciertas cosas que hizo. Digo, porque a veces me tocó hacer de un asesino, de un represor, el padre de Juan Cabandier. Claro, que Televisión por la Identidad, que ganaste un Martín Fierro por eso. Claro, en la televisión por la identidad, y yo me acuerdo que cuando yo planteé de humanizarlo, Sí, muchos entrevistadores o mismo en la televisión me dice, no se puede humanizar un monstruo. Y yo lo que humildemente le decía, digamos, desde el trabajo del actor, es que es monstruoso porque es humano. claro, Entonces, claro. entonces cuando uno más humaniza a un monstruo, Más monstruo lo muestra. más monstruo lo muestra, Tal cual. porque justamente tiene eso, ¿no? Es como nosotros el monstruo, no es como un gigante de 70 cabezas y 1000 ojos. Claro, es un tipo que se levanta a la mañana, hace lo mismo que cualquiera de nosotros, pero bueno, después hace lo que hace. Claro, y eso es lo más monstruoso que tiene un personaje entre comillas malo, ¿no? Es Yo verdad. no veo personajes malos y buenos, yo veo seres humanos Con características. con características que uno profundiza o superficializa o les da el grado justo para que el conjunto sea un buen trabajo. Lo mismo que el Duende Verde en el Hombre Araña, digamos. Yo tenía que volar y tirar bombas calabaza en medio de un teatro y asustar a los chicos. Claro. Y entonces en lo que uno piensa también es como en esos dibujitos que uno miraba cuando era chico, o en esos tonos donde uno jugaba, ¿no? O en esos rincones, o en esa habitación, ¿no? Que uno empezaba a agitar fantasmas. Está buenísimo. Además me imagino, volviendo al personaje este del el represor, para meterte en un personaje, o sea, para interpretar bien un personaje, me imagino que si vos lo juzgás, no te podés poner en el lugar de juzgarlo, porque cuando estás interpretando al personaje tenés que tratar de ser él, de pensar cómo pensaba él, digamos, una parte del ejercicio actoral es eso, abstraerte un poco y meterte en la persona. No lo puedes juzgar porque si no, No lo puedes hacer directamente. no lo puedes hacer. Claro, Directamente no lo puedes hacer. Entonces claro, empezás como a comprender ciertos resortes humanos. es verdad. Y después sí, obviamente vos no podés llegar a convalidar ciertas acciones, pero sí desde adentro comprender por qué en determinado momento hace determinada acción que uno no haría. Claro, claro. Es eso. Por eso a veces uno cuando actúa, cuando uno como actor, a veces está muy sensible a esas cosas. Uno está sensible a recibir cierto conocimiento que tiene que ver con ir profundamente hacia algo que uno no haría. Está clarísimo, está clarísimo. Carlos, bueno, para ir terminando, recién, bueno, pasó hace poquito, Quiero vivir a tu lado. ¿Qué análisis haces de este trabajo que estuvo muy bueno? ¿Cómo te sentiste en el personaje? Sí, eso fue como una cosa rara, fue esa como se llama, ese unitario, porque mi personaje estaba como medio desdibujado. En un punto salía antes del programa. Sí. Hay unitarios que a veces no andan muy bien. Claro, claro. Mi personaje me gustaba porque además era el hermano de Paula Cruz. Yo la conozco hace años y me llevo muy bien con ella. Es más, a veces yo quedo con parentescos que no me corresponden. Por ejemplo, a Sandra Mianovich siempre le digo, ¿qué tal, prima?
porque en un programa hice de primo de ella. Y quedaste como el primo. Y quedé como el primo y entonces cuando nos vemos nos decimos, ¿qué tal prima? ¿Qué tal primo? Claro. Esas cosas son muy lindas. Y con Paola es así, hermanita, le digo, ¿qué haces, hermanito? ¿Cómo te extraño? Y esas cosas que tiene hacer un programa con gente querida. Claro, claro. Pero bueno, la televisión tiene esas cosas. Por suerte después pude hacer una película que me gustó mucho, que se llama Unidad 15. Unidad 15, sí. Que es el momento después en la Libertadora, después del gobierno peronista, donde Cámpora, Patricio Kelly, William Cook y Jorge Antonio caen presos en una cárcel de Río Gallegos. Sí. Y se ve todo el espectro peronista dentro de un pabellón carcelario, que eso es como la vuelta de rosca de Tumberos, ¿no? Claro. Es como una vuelta más, sí, sí. Como la mirada política, digamos, de la cárcel. Y yo hice de Cámpora, que me gustó, porque también tuve que encarar un personaje que lo tuve que estudiar en esos momentos, y me gustó mucho. Qué y bueno. Ahora actualmente estoy ensayando una obra, por eso no puedo ir a tu programa. A veces no coincide tanto los tiempos. Claro, pero claro. Que estoy ensayando el inspector de Gogol en el San Martín, Mirá. en el teatro San Martín. Mirá qué bueno. Eso es lo que se... Es una comedia clásica rusa, muy divertida, que habla sobre la corrupción en una repartición de un pueblo en la Rusia zarista, ¿no? Mirá. Y los malentendidos que hay en la obra son casi la realidad, ¿no? Y bueno, eso te iba a preguntar, además de esto, ¿con qué otros proyectos estás para la gente que te sigue? ¿Qué se viene de Carlos Belloso, esta obra que nos comentabas? ¿Algo más en tele, en cine? ¿Qué se viene a lo largo de lo que queda del 2017? No, ahora a partir de estos días y hasta fin de año voy a estar sumergido con esto del inspector en el Teatro San Martín, que son 3 meses de ensayo y 3 meses de la obra, ¿no? Qué bueno. Entonces, hasta diciembre vamos a estar haciendo eso. Y después hay algunas propuestas de teatro que no te las puedo comentar ahora porque son todavía muy fresquitas. Sí. Pero también tiene que ver con la continuidad del teatro. Después de haber hecho Le Prenon 4 años seguidos sin parar, seguir haciendo teatro a mí me gusta mucho. Y bueno, y vamos a ver qué nos depara los siguientes momentos. Igualmente estemos atentos para otra nota. ¿Cómo no? De hecho, bueno, voy a tratar de ir cuando esta hora voy a tratar de ir a verla, así que voy a ir a verla y bueno, y si cuando salís ahí, si tengo la chance de cruzarte, sacarme una foto y darte un abrazo, agradecerte esta nota, va a estar buenísimo. Por favor, estrenamos a partir de la segunda quincena de septiembre. Segunda quincena de septiembre, en el teatro... En el Teatro San Martín. San Martín, buenísimo. Así que bueno, espero que sí, sí, nos vamos a dar una vuelta. Que encontrarte en alguna de esas funciones. Bueno, Carlos, la verdad la pasé muy bien yo, espero que la hayas pasado tan bien como yo, muy interesante hablar con vos, de repasar un poco tu carrera y no solo charlar de los programas que hiciste, sino todo el contenido, lo que nos contás de qué sentías en ese momento, todo lo del arte como una expresión, en el caso tuyo volcado en el teatro, en la música. Yo estoy seguro que bueno, para nuestros oyentes que van a estar escuchando la nota ahora el lunes, va a ser más que interesante. Te agradezco muchísimo. La oportunidad que me das a contar mis proyectos y a tratar de contar cómo va mi vida. Dale, fue un enorme placer, Carlos. Igualmente, saludos a todos tus oyentes. Dale, muchas gracias, Carlos. Un abrazo grande. Un abrazo. Hasta luego.